Muy estimados amigos, Salve María. Sean bienvenidos una vez más a estas charlas de formación en el canal de los Heraldos del Evangelio del Salvador. Antes de comenzar, pedirles a ustedes que sean evangelizadores, dejando su like y compartiendo este video con más personas. Recuerden que ustedes pueden poner sus preguntas en comentarios y, qué alegría tenerles a todos ustedes por aquí. El tema de hoy es un tema muy interesante porque vamos a ver las 15 promesas que la Santísima Virgen hizo a aquellos que recen el rosario. Ya, aunque no hubieran promesas, sería súper interesante rezar el Santo Rosario para honrar a Nuestra Señora. Pero ella es tan madre que además de eso nos dejó 15 promesas que el Padre Íñigo, nuestro queridísimo Padre Íñigo, nos va a explicar el día de hoy en esta charla magnífica. Así que bueno, con ustedes, nuestro queridísimo Padre Íñigo. Salve María, Padre Íñigo. Salve María, hermano Juan Andrés. Es una alegría estar aquí nuevamente en esta charla de formación y, como decía el hermano Juan Andrés, pues con un tema realmente muy, muy importante. Todo lo que toca en la Virgen María, pues evidentemente es casi una redundancia decirlo, pero todo es importante, ¿no? Y especialmente esa oración tan importante que es el rosario, que fue lo que la Virgen de Fátima nos pidió para rezar. No sé si rezamos antes un Ave María. Sí. Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezar un Ave María pidiendo a la Virgen que nos dé la gracia de transmitir todo lo que ella nos quiere dejar hoy en esta charla para amar más al Sagrado Corazón de Jesús y también a su Inmaculado Corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Bueno, entonces el tema de hoy es justamente las 15 promesas de la Virgen María para quien reza el rosario. Estas 15 promesas nosotros las tenemos que tener muy presentes, porque si nosotros cuando rezamos el rosario tuviésemos presentes estas promesas de la Virgen, seguramente la oración que nosotros hacemos cobraría otro valor, seguramente rezaríamos con mucha más compenetración, con mucho más fervor. Y es realmente impresionante lo que la Virgen María le dijo al santo que vamos a hablar aquí, o al beato también, un santo que vamos a mencionar. Si quieren ya podemos colocar aquí la pantalla. Podemos ver aquí el título, las 15 promesas de la Virgen María para quien reza el rosario, y después la foto, una pintura, que es Nuestra Señora, una pintura bien bonita de la Virgen con el niño Jesús, entregándole algo a un santo. Ese algo es un rosario, ese santo es Santo Domingo de Guzmán. Vamos a ver aquí también lo que dice el texto vamos a leer, podemos leer todos juntos. Cuenta la tradición que, en la segunda mitad del siglo XV, la Virgen María se le apareció al beato Dominico Alano de la Rupe, quien escribió el famoso libro De Dignitate Psalteri, de la dignidad del Salterio de María, en el cual relata cómo la Virgen pide a Santo Domingo de Guzmán que propague el rezo del Santo Rosario. Continuamos leyendo. Según el beato Alano, estas son las promesas de Nuestra Señora para quienes recen frecuentemente y con devoción la oración mariana. Aquí es importante mencionar un poco la historia del Santísimo Rosario. Este beato Dominico Alano de la Rupe, o de la Roche, también tenía también ese nombre. Rupe es una traducción un poco más española tal vez, pero ese título que él tenía, ese santo o ese beato, viene después del otro santo que hemos mencionado aquí, Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán es el fundador de los dominicos. Él es el que, la Virgen María realmente le dicta el rosario, aunque no se configuró propiamente como nosotros lo conocemos hoy en día. La configuración del rosario como nosotros lo conocemos hoy en día es justamente por el beato Dominico Alano de la Rupe, o Alain de la Roche también llamado. Santo Domingo de Guzmán, junto con San Francisco de Asís, recordemos un sueño que el Papa de la época tuvo. Él veía que la Iglesia estaba en crisis. Ese sueño del Papa
Él veía la iglesia como si fuese, digamos, el Vaticano de la época, aunque en realidad el Vaticano, como nosotros lo conocemos, todavía no estaba construido así, era otra iglesia. Después, en el Renacimiento, esa iglesia del Vaticano fue construida y fue reformada, digamos. O sea, eso era otra iglesia, pero él veía la iglesia del Vaticano, o sea, Roma, desmoronándose, cayéndose. Y había dos santos que estaban segurando en la espalda la iglesia para no caerse, dos santos. Uno, San Francisco de Asís, y el otro, Santo Domingo de Guzmán. Dos santos contemporáneos que en ese momento pues existían, pero el Papa no los conocía. Y un día, cuando él por fin conoce a San Francisco de Asís, él en una especie de relámpago, él ve que es el mismo santo que él había visto en el sueño y le da todos los permisos para fundar la Orden de los Franciscanos. Y lo mismo también con Santo Domingo de Guzmán. San Francisco de Asís, con la fundación de los franciscanos, a través de esa pobreza tan bonita, que todos nosotros de alguna manera, aunque no tan fuerte por así decirlo, pero esa pobreza nosotros tenemos que tener también en nuestra alma. Una pobreza que estamos desapegados de este mundo, una pobreza que en el fondo es una bienaventuranza, porque dice nuestro Señor, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. San Francisco de Asís comprendió mejor que nadie cuál era ese espíritu de la pobreza. Él se casó místicamente con lo que él llamaba la dama pobreza. Pues bien, con esa austeridad de San Francisco de Asís, que no tenía prácticamente nada, que el papá lo desheredó públicamente, lo dejó prácticamente desnudo en una plaza diciendo que ya no era su hijo, y él decía que en ese momento él comprendió lo que era entregarse por entero a nuestro Señor sin ningún tipo de apego a esta tierra, ni siquiera a lo que uno más puede apegarse, tal vez que es a la propia familia, pero la familia en ese momento, su papá lo despreció a él también. Pues bien, con esa pobreza de San Francisco de Asís, sumado a lo que vamos a ver ahora, que es la oración del rosario que fue entregada a Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán, él rezaba, tenía la obligación y rezaba por esa intención, que era convertir a unos herejes de la época. Herejes, para los que por acaso no sepan, herejes son aquellos que tienen una doctrina equivocada respecto de las cosas de Dios, de las cosas de la Virgen, de las cosas de la Santa Iglesia. Nosotros sabemos que hay una doctrina que es la verdadera, que es la que la Iglesia nos enseña. Nuestro Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí está la doctrina de nuestro Señor, todo aquello que nuestro Señor dejó en los evangelios y que la Iglesia supo interpretar como verdadero. Eso es lo que nosotros tenemos que creer. No hay dos verdades, o sea, no hay posibilidad de una cosa es así y la otra cosa yo digo que, en mi opinión me parece que es de esta otra forma. Una cosa o es verde o es azul, pero si una cosa es verde yo no puedo decir que es azul, es verde, la verdad es que es verde. Esta mesa es marrón, yo no puedo decir que es roja. La verdad es que esta mesa es marrón. Así también hay mucha gente, los herejes, que dicen cosas falsas, equivocadas al respecto de la doctrina católica. Y Santo Domingo tuvo que enfrentarse a esos herejes que eran los albigenses o los cátaros también llamados. Y él rezaba para que esa gente pudiese convertirse. Porque un hereje que no se convierte se va a ir al infierno. Y él no quería que esa gente se fuera al infierno. Y él rezaba y un día, por más que rezaba, veía que su oración no era atendida. Y él se fue a un bosque solo, pasó 3 días de penitencia rigurosísima, sin comer, creo que sin beber, quiero recordar que flagelándose inclusive, para que Dios, por lo menos con esa penitencia, tuviese pena de esos pobres pecadores herejes y se convirtiesen esos pecadores. Y él ya casi desmayado, al 3er día, se le aparece Nuestra Señora, la Virgen María, y le dice la oración que tiene que hacer, que no se preocupase, que para convertir a cualquier persona, lo que la persona tiene que predicar, o sea, lo que la persona tiene que hacer, tanto el predicador cuanto aquel que recibe la palabra, el receptor de la predicación, por tanto, el gran mensaje de la predicación es justamente el rosario. Nuestra Señora en ese momento dice algo impresionante. Dice que el resumen del Nuevo Testamento es la salutación angélica, o sea, el Ave María, lo que nosotros rezamos todos los días: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dice Nuestra Señora que en esas pocas palabras, en ese 1 minuto tal vez que hemos rezado esta oración, está todo el resumen del Nuevo Testamento y está toda la fuerza para convertir a cualquier persona. Santo Domingo se queda contento y Nuestra Señora le dice: vaya a la catedral para hablar del rosario, para hablar de esa oración de las Ave Marías
que era compuesta por 100, era la corona del rosario. Después vamos a explicar qué significa exactamente eso. Y él se va a la catedral, y en la catedral, justo cuando entra, los ángeles misteriosamente tocan las campanas, y la gente cuando escuchaba campanas no era como hoy en día, que pues todo el mundo tiene celular y lo que sea, y hay horarios ya establecidos de las misas y tal. Antiguamente, cuando el pueblo escuchaba las campanas, significa que iba a haber misa y la gente iba, o iba a haber algún entierro, alguna cosa importante. La campana era una especie de señal de alerta, o de llamar a la gente. Eran los ángeles que tocaron las campanas, la gente fue, Santo Domingo comenzó a hablar del rosario, y en ese momento comienza a haber una tempestad, comienza a haber terremotos, comienza a haber no sé qué otra catástrofe, huracán, en fin, un viento fuertísimo. Y para más prodigio, en ese pueblo, como decía, había muchos cátaros, muchos albigenses, personas equivocadas de la doctrina, que no se convertían. Santo Domingo decía algo, una predicación, y la gente continuaba igual. Y la gente va y comienza a asustarse, y para mayor susto de todos, una imagen de la Virgen comienza a levantar los brazos y a pedir venganza a Dios por todos los crímenes y todas las ofensas que esas personas estaban haciendo. Y la gente comienza a quedar asustadísima, piensan que van a morirse. En cierto momento pasa, y ahí cuando la gente ya está asustada, por una gracia de Dios, porque muchas veces esos sustos son promovidos por Dios para la persona salir del camino del infierno. Una persona más o menos como si estuviese, no sé, en una carretera con una placa así, infierno. La persona no se da cuenta y va a 120 por hora. A veces es necesario que tenga un accidente para que salga por lo menos de esa carretera, porque por más que le dijeron, cuidado, no te vayas para otro lugar, cuidado, váyase para otro lugar, que eso te lleva al infierno, y la persona continúa ahí. Y a veces Dios promueve ciertos golpes, ciertos accidentes, ciertas cosas fuertes que hasta nos hacen daño, inclusive puede ser una enfermedad, puede ser cualquier cosa, para sacarnos de la carretera que va al infierno. A esos albigenses Dios les avisó de esa forma tan visible, viendo un milagro de la Virgen María levantando los brazos pidiendo a Dios venganza por los crímenes que estaban cometiendo contra Dios. Ellos se asustaron, y en ese momento que la gente ya estaba asustada, entró Santo Domingo para hablar sobre el Santo Rosario, y la gente comenzó a entender la importancia del Santo Rosario. En ese momento que ellos aceptaron el Rosario, la gente que estaba ahí se convirtió. Lo que él no había conseguido con otras oraciones, con penitencias, a través del Santo Rosario, él lo consiguió. Más tarde, otro día, Santo Domingo de Guzmán estaba preparando el sermón. Era un día de San Juan Evangelista. Él había preparado ya el sermón, un sermón súper bonito, él hablaba súper bien. Y la Virgen María se le aparece en la capilla donde él estaba trabajando, preparando el sermón. Y Nuestra Señora le dice, Domingo, por favor, ¿puede olvidar lo que usted escribió ahí en el sermón? Yo creo que hable sobre lo que te voy a dar ahora. Y ahí le entrega un libro, y Santo Domingo lo abre y comienza a ver que era nuevamente sobre el rosario. Dice, Señora, yo os obedezco. Dejó lo que estaba ahí, de San Juan Evangelista, cuando se va para la misa para hablar en el sermón. Lo único que dice San Juan Evangelista, porque era día de él dice que él tuvo la gracia de custodiar, de guardar a la Reina del Cielo. Y con la Reina del Cielo, ahí comienza a hablar del Santo Rosario. También en ese momento muchísimas personas se convirtieron. Por tanto, vemos que el Rosario es realmente una oración que es inspiradísima por Dios, por la Virgen, importantísima para convertir los corazones de todos. Y no es por casualidad que justamente en Fátima, ahora un tema tan presente, ¿no?, en los días de hoy, la Virgen de Fátima, el mensaje principal de la Virgen María en Fátima es que recemos el rosario. Y eso es lo que va a aplacar la ira divina, o sea, como que el brazo de Dios justiciero que se va a lanzar sobre la tierra. Si nosotros rezamos el rosario, tendremos esa paz y la gente se convertirá. Y es con esta impostación, con esta clave, que nosotros entramos entonces ahora en las 15 promesas que la Virgen María reveló a este beato Alain de la Roche, y que son importantísimas. Entonces, cuando ustedes recen el rosario, acuérdense de estas promesas. Vamos a leer entonces la primera promesa, vamos a ir siempre comentando un poco cada una. Primera, aquellos que recen con enorme fe el rosario recibirán gracias especiales. Esto aquí parece una cosa muy simple, pero en realidad es que la Iglesia nos dice,
Es una cosa interesante. Dice así: Dios siempre da gracia para nunca pecar. O sea, si una persona peca, no fue por culpa de que Dios no lo ayudó. Siempre hay gracia para que la persona no peque. Pero algunas gracias son apenas suficientes y no son gracias eficaces o especiales. Como el mundo de hoy está tan mal, por así decirlo, con esas gracias que son apenas lo suficiente para no pecar, pero como es tanta influencia del mundo, del demonio, a veces con las gracias suficientes, que sería esto aquí, por así decirlo, yo, delante de una situación de pecado, como la situación de pecado es mayor, por así decirlo, entonces esta gracia, que a rigor sería suficiente, y yo no me justifica el pecar, pero cuando viene la ocasión de pecado, yo no consigo, y yo peco. Aquí Dios me dice, o la Virgen dijo a este Beato Alain de la Roche, dice así: no solo habrá gracias suficientes, habrá gracias especiales. A estas gracias suficientes Dios nos da, la Virgen nos da unas gracias mayores, de manera que cuando se aproxima una ocasión de pecado, por ejemplo, ¿cuántas personas no consiguen salir del alcohol, el vicio del alcoholismo? Personas alcohólicas, desgraciadamente eso existe y existió siempre. Y hay gente que no consigue, y evidentemente a veces tiene que ser internado en algunas clínicas, y es bueno, evidentemente, por tener un tratamiento. Pero el mayor tratamiento para una persona salir del alcohol o de cualquier vicio, el mejor tratamiento, el más importante, es rezar el Santo Rosario. Porque si la persona humanamente, vale, se trata, pues tal vez consiga salir del alcohol o de cualquier otro pecado, sea cual sea. Pero con el Rosario no es solo el cuerpo que se nos restaura, hay una gracia de Dios muy especial para vencer aquel pecado. Esto aquí es el primer punto que el Beato avisa y dice que la Virgen prometió con el Rosario. Vamos a ver el segundo. Dice así: prometo mi protección y las gracias más grandes a aquellos que recen el Rosario. ¿Cuántas veces nosotros salimos, por ejemplo, en carro para algún viaje y estamos rezando el Rosario? Podríamos estar haciendo otra cosa, sería permitido. Hay gente que hace otras cosas que no son permitidas, pecados, evidentemente, escuchando una música que no es de Dios, una música, un reggaetón, o una radio también que tiene músicas inconvenientes, o va mirando cualquier cosa que aparece en el camino y pues va pecando conforme lo que va pasando, una persona mal vestida, un cartel inmoral. Aquí la Virgen dice que nos promete con su protección. Puedo estar en el carro y de repente, ¿cuántas veces pasa eso? Un accidente. ¡Plaf! ¿Cuántos casos yo conozco de personas que en ese momento estaban rezando el Rosario y no les pasó absolutamente nada? Inclusive se quedaron con el Rosario en la mano, asegurándolo, y tal vez el carro de enfrente, que fue menos golpeado, y este aquí estaba más golpeado, el nuestro, o el de otras personas que yo conozco, por haber rezado el Rosario, el carro de delante estaba destrozado, inclusive a veces con muertos o heridos, y el carro de las personas que estaban rezando el Rosario no les pasó nada. La Virgen aquí dice: prometo mi protección. Recuerdo una familia que me contó, por cierto, una familia muy querida aquí en El Salvador. No digo que estuviesen rezando el Rosario en ese momento, pero yo sé que estaban rezando el Rosario, y ellos siempre rezan el Rosario diariamente, y me contó, para los que conocen aquí en El Salvador, que un día estaban visitando el monte Pital, que es el monte más alto de aquí en El Salvador, y subieron, lo visitaron, después estaban bajando, y las carreteras son muy íngremes y muy cuesta abajo, por así decirlo, y es normal perder los frenos. Y ellos estaban bien, y de repente era una familia numerosa con 6, 7 hijos, creo recordar. Después ellos me confirmarán si no voy a contarlos ahora, pero creo que son 7 u 8 tal vez. Estaban todos dentro del carro, un carro grande, por tanto, y de repente el conductor, el papá que estaba manejando, ve atrás una pickup súper rápido así. Dice: ay Señor, perdió los frenos. Y de repente ve, no puede hacer nada, la pickup se estrella contra ellos. ¡Plaf! Por la ley de la física, el carro que va más rápido pues choca con más fuerza en el carro que va más lento, y el que más sufre es justamente aquel que estaba más lento, porque todo el impacto lo recibe. Es un carro que va aquí así, y el carro va aquí, ¡plaf! Este aquí sufre mucho más daños. Por tanto, realmente para ellos en cuesta abajo inclusive podría haber matado a alguno de sus hijos. Él de repente, cuando vio a sus hijos, no había pasado nada,
y el carro de atrás, desgraciadamente, era una pick-up. Esas cosas que a veces suceden, coloca mucha gente atrás en la pick-up. Yo les recomiendo que nunca coloquen personas en la pick-up, sobre todo cuando están bajando en un lugar donde se pueden perder los frenos porque el carro no resiste. Y perdió los frenos, había no sé si 12 personas y murieron 2 o 3. Creo que había una mamá que tenía un bebé que cuando se salió de la pick-up, ella consiguió por lo menos salvar a su hijo, pero ella murió. Y él veía el contraste, decía, había ríos de sangre, chorros de sangre así en todo el carro, un montón de gente herida, estaban todos heridos y en su carro no había pasado nada. Recemos por esas pobres personas, pero ¿será que ellos estaban rezando el rosario? ¿Será que eran personas que realmente rezaban el rosario todos los días? ¿Quién sabe si esas personas rezasen el rosario todos los días, tal vez no les hubiese pasado nada? Como a esta otra familia no le pasó absolutamente nada. Nuestra Señora nos protege en muchos momentos y nos da gracias más grandes a aquellos que recen el rosario. O sea, por ejemplo, esto aquí. Tal vez una persona que es de Dios, pues vale, sufre un accidente y le pasa algo. Puede ser que una persona que reza el rosario no le pasa nada, porque la gracia es mayor, la protección es mayor. Vamos para el tercer punto. El rosario es un arma poderosa para no ir al infierno. Destruye los vicios, disminuye los pecados y nos defiende de las herejías. Esto nos hace recordar justamente lo que decíamos antes de los vicios. Por ejemplo, una persona que tiene el vicio del alcohol, o si no de las herejías también, como estábamos explicando que Santo Domingo de Guzmán tuvo que luchar contra esos herejes. Con el rosario todo se consigue. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, personas, si yo soy estudiante o del colegio, de la universidad, si yo trabajo en un ambiente de trabajo que yo sé que de repente pues lanzan, ellos hablan una conversación que no es de Dios, una conversación inmoral, una conversación que ofende a Dios, yo tengo que preocuparme por la salvación de esas personas. Y la mejor forma de que esas personas se conviertan, las que están a mi alrededor, es rezando el rosario por ellos. Es el arma poderosa, porque como esas personas están rodeadas de cosas malas, e inclusive el demonio muchas veces como que las tiene amarradas, y por eso ellos no consiguen salir, cuanto más rezo el rosario, son como que espadas de los ángeles que van rompiendo más y más y más esas cadenas del demonio que unen a las personas o que atrapan o que amarran a las personas a los pecados. Recordemos que el propio Santo Domingo de Guzmán, este santo del rosario, una vez tuvo un hombre que estaba poseído, o una señora, no recuerdo bien, por 15.000 demonios. 15.000 demonios, es una barbaridad. Ya en el Evangelio vemos que había un señor que estaba poseído por un demonio llamado Legión, que eran muchos, y una legión romana se componía por 6.600 soldados, y por eso eran tantos. Esta aquí era más de 2 legiones, o sea, 6.200 por 2 da 12.000 o 13.000, un poco más todavía, casi 2 legiones y media. Y los demonios, como no ocupan lugar, ellos pueden entrar en una persona y ser muchísimos. Y Santo Domingo de Guzmán no lo dudó, comenzó a rezar el rosario. A cada decena, en esa época no había los misterios luminosos, tan solo los gozosos, los dolorosos y los gloriosos. A cada decena, por tanto, a cada 10 Ave Marías, salían 1.000 demonios. Y sentía así, 1.000 demonios que salían. Segunda decena, 2.000 demonios salieron. Tercera decena, 3.000 demonios salieron. Cuando terminó las 15 decenas, por tanto, el rosario completo, ahí la persona se quedó enteramente liberada. Muchos de los problemas que nosotros tenemos hoy en día están cargados de demonios. Y ese demonio que nos fastidia, que nos impide hacer un montón de cosas, que nos causa problemas. Si yo rezo el rosario, los ángeles van cortando esas cadenas y van liberando el camino para el cielo. Vamos para el cuarto punto. Se otorgará la virtud y las buenas obras abundarán. Se otorgará la piedad de Dios para las almas. Rescatará los corazones de la gente de su amor terrenal y vanidades, y los elevará en su deseo por las cosas eternas. Las mismas almas se santificarán por este medio. Aquí es una especie de continuación del punto anterior. O sea, cuando la persona está amarrada al demonio, a los vicios, el rosario nos desamarra, nos desata de las cosas del demonio. Pero yo puedo quedarme, digamos, yo estaba aquí abajo, atado así al demonio, el rosario me liberó, me levantó. Pero yo puedo quedarme aquí, en el medio. Aquí dice la Virgen María, el rosario hace con que esa persona que ya fue liberada comience a subir. Dice así, los elevará en su deseo por las cosas eternas.
O sea, la persona comenzará a querer las cosas del cielo. Es por eso que los santos, San Pablo dice, para mí es una ganancia el morir y vivir, ¿cómo era? Vivir lo estimo basura, vivir lo estimo basura, y para mí es una ganancia el morir. O sea, vivir en este mundo. Los santos dicen, este mundo es como que es nada, lo que me importa son las cosas del cielo. La gente cuando está bien, los santos, sobre todo cuando llega el momento de la muerte, ellos dicen, ya nada me prende este mundo, yo lo que quiero es el cielo, las cosas del cielo son mucho más bonitas. Y el rosario nos enciende ese amor por las cosas del cielo, por tanto nos quita la tibieza, ese mal tan grande que en una carta del Apocalipsis, escrito por San Juan, no me acuerdo qué iglesia, al ángel de la iglesia, nuestro Señor dice, ojalá fueses frío o caliente, pero eres tibio, y como eres tibio, te vomito de mi boca. O sea, nuestro Señor casi prefiere que la persona sea fría, o sea mala, a que ser un tibio, porque el tibio, sabemos que cuando una persona está enferma, hoy en día no tanto, pero uno de los medicamentos que daban cuando estaba enferma del estómago y tenía que colocar algo para afuera, vomitar, por tanto, era dar agua tibia. El agua tibia hace un efecto en el estómago que la persona coloca para afuera, o sea, vomita, y aquello que le sentó mal, que le estaba dando esos dolores de estómago, se quitan. A nuestro Señor, por así decirlo, hay algo que le estropea el estómago, que le causa náuseas, y es la tibieza. Son personas que no son ni tan malas y no se interesan con las cosas del cielo. A ese tipo de personas, cuando comienzan a rezar el rosario, esa gente cuando comienza a rezar el rosario, conseguimos que recen el rosario, abandonan la tibieza y comienzan a desear las cosas celestiales. Vamos al quinto punto. El alma que se encomienda a mí en el rosario no perecerá. Por tanto, Nuestra Señora nos promete aquí, no sé si lo va a decir en otro momento un poco más claro también, pero Nuestra Señora dice que no pereceremos. Pereceremos no significa la muerte terrena, porque todos nosotros vamos a morir. El propio Santo Domingo de Guzmán, al cual la Virgen le reveló el rosario, él murió también. Significa la muerte eterna. La muerte eterna es el infierno. Y Nuestra Señora promete, la persona que reza el rosario, San Luis inclusive, yo traje aquí un libro escrito por San Luis María Griñón de Montfort, se llama El secreto admirable del Santísimo Rosario. Lo estaba leyendo un poco antes de la charla. Evidentemente no, esto aquí es otra charla porque podemos hablar sobre otras cosas, pero San Luis dice eso, mismo que una persona, aunque una persona hubiese vendido su alma al demonio, aunque una persona ya tuviese un pie en el infierno, estuviese ya casi muerto, pero estuviese con un pie en el infierno, si comienza a rezar el rosario, o una persona que vendió su alma al demonio, es satanista, fue por el mal camino, firmó con sangre que entrega su alma al demonio, comienza a rezar el rosario, la Virgen rasga esa entrega, esa firma que él hizo, no sirve absolutamente ya para nada, y Nuestra Señora promete llevarlo al cielo. Por tanto, si tenemos algún pariente, el mayor bien que le podemos hacer a esa persona es desear que vaya al cielo, y para que desear que vaya al cielo, la mejor forma es rezando el Santo Rosario. Vamos a número 6. Quien rece el rosario devotamente y lleve los misterios como testimonio de vida, no conocerá la desdicha. Dios no lo castigará en su justicia, no tendrá una muerte violenta, y si es justo, permanecerá en la gracia de Dios y tendrá la recompensa de la vida eterna. Aquí quiero recordar, en este momento no recuerdo bien, pero que estas 15 promesas, tal vez no es que la Virgen se lo dijo así al Beato Alano de la Roche 1, 2, 3, 4, 5, sino que fueron enseñanzas que él fue cogiendo inclusive también de cosas que le había dicho a Santo Domingo. Entonces algunas como que se repiten un poco, por ejemplo, lo que hemos dicho aquí ahora, ¿no? No conocerá la desdicha, o sea, no conocerá la perdición, el infierno. No lo castigará en su justicia, sería lo mismo. Aquí curioso, no tendrá una muerte violenta. ¿Cuántas personas piden para tener una muerte tranquila? Rezando el rosario, probablemente tendremos una muerte tranquila. Hay excepciones de casos que yo conozco de personas que pues rezan el rosario y tuvieron un accidente y fue una muerte violenta, pero son excepciones. Lo normal de una persona que reza el rosario es que haya tiempo para poder llevarle los sacramentos, que haya un padre que lo pueda recibir en confesión, o sea, tenerlo en confesión. Por tanto, si nosotros queremos tener una buena muerte, recemos el Santo Rosario. Y dice así, permanecerá en la gracia de Dios. Eso es una cosa muy importante. Es un don que podemos pedir. Se llama la confirmación en estado de gracia. Nosotros, como hemos explicado en otros momentos, o estamos en gracia de Dios o estamos en pecado mortal.
No hay una tercera posición. Si la persona comete, primero, cuando la persona es bautizada, es liberada de todos los pecados, está en gracia. Pero si a partir de ese momento que fue bautizada, cuando es bebé, va a tardar porque para un pecado mortal se necesita una conciencia clara del pecado. Pero digamos una persona que se bautizó ya como adulto, o si no, un bebé recién bautizado, pero después de 7 años, 8 años, que ya puede comenzar a cometer pecados mortales. A partir del momento, la persona está aquí, a partir del momento que la persona comete un pecado mortal, él deja de estar en este lugar y se pasa para este. Hay como que un muro aquí, pasó, no está como que en el muro, no, pasó para este. Si cuando llega mi muerte yo estoy aquí, en pecado mortal, yo me voy al infierno. Si yo estoy en gracia, yo me voy al cielo. Y aquí dice, la recompensa permanecerá en gracia. Y es un don que nosotros podemos pedir, que muchos santos tuvieron, que se llama confirmación en estado de gracia. O sea, hay tantas gracias, como decíamos antes, gracias especiales, gracias súper eficientes, súper eficaces, por la cual nosotros casi que, por más que hubiésemos fuerza para pecar, como que no conseguiríamos, porque Dios nos bloqueó de tal manera que estamos siempre en gracia, siempre en gracia. Es una forma de decir, en realidad, la confirmación en estado de gracia es para los santos y justamente ellos jamás van a querer pecar. Pero es un don que Dios da a los santos. Por ejemplo, a Nuestra Señora se lo dio, a San José seguramente también, que es imposible moralmente que esta persona peque, no puede pecar. Es un don que podemos pedir para nunca pecar. Siempre que tengamos alguna ocasión de pecado, como que Señor, confirmadme en estado de gracia para que yo nunca peque. Con el rosario, está escrito aquí, permanecerá en la gracia de Dios. Séptima, aquel que sea verdadero devoto del rosario no perecerá sin los sagrados sacramentos. También un poco lo que hablábamos antes, más claramente, ¿no? O sea, además de la muerte tranquila y tal, pero con el rosario tendremos la gracia de poder morir con los santos sacramentos. Por tanto, con lo que la Iglesia quiere que nosotros recibamos antes de morir, que es pues la confesión, poder ser perdonada de todos los pecados, después la unción de enfermos, tal vez inclusive la indulgencia plenaria con la absolución papal en nombre del Papa, aunque no es propiamente un sacramento, pero es una indulgencia plenaria. Y también el viático, que es la comunión. Viático es interesante el nombre porque es la última comunión que yo voy a recibir en esta vida. La persona comulga y como que se le abre la vía en latín significa camino, también existe en español vía, que es el camino para el cielo. Por eso Santo Tomás dice que la comunión es una garantía de la vida eterna. La persona que comulga, lo dice nuestro Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, dice, aquel que come mi carne y bebe mi sangre, permanecerá en mí y yo en él y tendrá la vida eterna. Las personas que mueren recién comulgados, o sea, recién habiendo recibido la Santa Comunión, el viático, ellos están como que diciendo, Señor, es una especie de cheque, por así decir, Señor, es garantía de la vida eterna, confío en ti. Claro, sin presunción, que sería un pecado muy grave, decir, me lo merezco y ya está, y es a mis fuerzas. No, es todo por pura misericordia, pero es una especie de objeto, de cheque que yo le di a Dios, y dice, Señor, tú lo prometiste, puedo descansar en paz. Esto aquí lo recibimos con el Santo Rosario, la gracia de poder morir con los sacramentos perdonados, con la unción y con la comunión. A veces pasa de una persona tener una muerte violenta, pero justo por ahí pasa un sacerdote que le puede dar los sacramentos. Es difícil, yo no conozco realmente ningún caso de una persona que rezaba el rosario diariamente y que murió sin sacramentos, porque es una promesa de la Virgen. Por tanto, recemos siempre el rosario para poder recibir los sacramentos. Y aquí un detalle curioso, antiguamente, hoy en día menos, porque pues la fe y las circunstancias de hoy en día son más complicadas, ¿no? Pero antiguamente era muy común, hoy en día también, tener los capellanes en el ejército, pero antiguamente los sacerdotes, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en otras guerras también, los sacerdotes estaban dentro del ejército. Y a los heridos, ellos tenían la obligación, y hasta lo hacían con mucho amor, de poder acercarse al herido, darle el perdón de los pecados, la unción, y también darle la comunión. Ellos estaban siempre con varias partículas, varias hostias que ellos llevaban consigo, y a veces el moribundo, faltaban 5 minutos, 3 minutos para morir, pero el sacerdote se presentaba y le daba la Sagrada Comunión. La gente, esos soldados católicos, iban a la guerra con el rosario, ¿no? Hablamos en otro podcast sobre el crucifijo del perdón,
que era colocado en el rosario del combate, ¿no? Rosario del combate que el gobierno de Estados Unidos dio a los militares estadounidenses en la Primera Guerra Mundial. Ellos iban con el rosario. Es un arma contra el mal, contra el demonio y una protección, como decíamos antes, ¿no? Bueno, no sé si es el caso de que pregunten algo o vamos hasta el final, que sería lo mejor. ¿Hasta el final? Sí. Vale. Octava. Aquellos que recen con mucha fe el Santo Rosario en vida y en la hora de su muerte encontrarán la luz de Dios y la plenitud de su gracia. En la hora de la muerte participarán en el paraíso por los méritos de los santos. Aquí también es como que otro momento, dicho con otras palabras, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Es bonita esa expresión que dice así: en la hora de su muerte encontrarán la luz de Dios y la plenitud de su gracia. Y realmente para personas que han visto otros morir o digamos días antes de la muerte, esa batalla que se traba en el momento de la muerte es terrible, porque es el todo por el todo. O sea, los demonios van a hacer de todo para perturbar, para angustiar, para desesperar a la persona y llevar al infierno. Y los ángeles y Dios y la Virgen y los santos van a hacer de todo para darle confianza, que pueda llegar un sacerdote y perdonarle. Y es como si la persona estuviese en un túnel. Inclusive varias personas narran que les pasó eso. Están en un túnel, no ve nada y como que se va angustiando más. Son los demonios que quieren llevar su alma y de repente se abre una luz en ese túnel, comienza como que a respirar con más tranquilidad y siente la luz de Dios, la luz de la Virgen, la luz de los santos, como diciendo, hay esperanza. Aquí lo que está escrito, encontrará luz de Dios, encontrará la luz de Dios. Por tanto, esa esperanza de que Dios, Él mismo nos está esperando en el cielo. Vamos a la novena. Libraré del purgatorio a quienes recen el rosario devotamente. Esto aquí también es muy bonito, porque estamos viendo cómo nos libra del infierno, cómo que nos desea las cosas celestiales, cómo en el momento de la muerte nos garantiza que vamos para allá, pero pues todos nosotros podemos pasar por el purgatorio, ¿no? Recordemos que inclusive algunos santos, como Santa Teresa de Ávila, tuvo que pasar por el purgatorio solo para arrodillarse, porque un día hizo una genuflexión, o sea, se arrodilló un poquito relajadamente, y ahí Dios le dijo, todo se paga, tiene que arrodillarse en el purgatorio. Fue muy rápido, pero para mostrar la justicia divina, ¿no? Evidentemente Santa Teresa rezaba el rosario y seguramente muchísimos por día, y el purgatorio de ella fue mínimo. Pero si nosotros no queremos tener un purgatorio grande y muy largo, recemos el rosario. La Virgen prometió que a quienes recen el rosario nos librará del purgatorio. O sea, si pasamos será de una forma hasta rápida. Recordemos lo que la Virgen dijo a la hermana Lucía cuando en la primera aparición, el 13 de mayo de 1917, ella le preguntó por dos amigas de ella que habían fallecido. Le preguntó, fulana de tal, ¿está en el cielo ya? Y dice, sí, está en el cielo. ¿Y la otra? Y hay respuesta de la Virgen, y eso que la Virgen es Madre de Misericordia, pero dijo lo que había pasado. Dice, ella está en el purgatorio hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. O sea, imagínense, todavía queda en el purgatorio. Desde 1917 ya pasaron 107 años. Esa pobre niña que no pecó mortalmente porque no fue al infierno, pero está en el purgatorio hasta el fin del mundo. Tal vez, ¿por qué? Porque no rezaba el rosario. Si nosotros rezamos el rosario, cada Ave María es como que nos va librando más del purgatorio, nos va librando más del purgatorio. Recemos mucho por el rosario para no tener un purgatorio, y también recemos por las personas que están en el purgatorio, porque esas oraciones que podemos hacer, esas oraciones que hacemos en el rosario también se dirigen a las almas de purgatorio y les va a aliviar, y podemos liberar mucha gente que está en el purgatorio. O sea, Dios la libera por nuestra oración y por pura misericordia de la Virgen a través del rosario. Cuanto más rosario recemos, más el purgatorio se va vaciando. Así que recemos mucho el rosario. Décima, esta aquí es muy bonita. Los niños devotos al rosario merecerán un alto grado de gloria en el cielo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo dice, ¿no? Dice así al respecto de los niños, ¿no? Si no os hacéis como estos niños, no alcanzaréis el reino de los cielos. Los ángeles, sus ángeles ven la gloria del Padre. Nuestro Señor Jesucristo abrazaba a los niños, se dejaba abrazar por los niños. Cuando los apóstoles le dijeron justamente, no, pero están molestando a estos niños aquí, no sé qué, dice, no los apartéis, de ellos es el reino de los cielos. Y nos enseña lo que Santa Teresita del Niño Jesús decía, ¿no? De la infancia espiritual, que para ir al cielo nosotros nos tenemos que hacer pequeños. Un niño no está preocupado por fundar una empresa, por obtener dinero. Él sabe que todo lo que tiene viene de su papá y de su mamá, y sin ellos no puede nada.
así también nosotros tenemos que ser con Dios y con la Virgen. Es nuestro papá y nuestra mamá, sin ellos no podemos absolutamente nada. Aquí curiosamente nuestro Señor no habla solo de la niñez, de la infancia espiritual, dice de niños. Qué bonito, ¿no? Es ver a los niños rezando. ¿Cuántos niños nosotros conocemos que inclusive rezan el rosario hasta en latín? Y ellos rezan así, y ya ver a gente, mucha gente rezando el rosario es bonito, pero ver, yo qué sé, 30 niños con niñas, todas rezando el rosario, todos rezando el rosario, es algo tan bonito que... ¿Cómo tenemos el tiempo? ¿Cuánto falta? Perdón. No se preocupe, padre, el tiempo está bien. Ah, vale. Pero quería apenas subrayar algo de algo interesante de este punto, Sí. que deja claro que el rosario es para todas las edades. Muy bueno. Y también, bueno, si es para todas las edades, también es para todos los géneros, ¿no? Hay personas que piensan que el rosario solo es para mujeres, y no, al contrario, ¿cuántos hombres que rezan el rosario y que de hecho son grandes devotos? Y también, como usted decía, y sobre todo este punto que usted está mencionando, que son niños, jóvenes. Sí. Qué alegría cuando uno se encuentra con niños, con jóvenes que lo rezan con una fe, con un fervor, con un deseo, a pesar de estar cansados, a pesar de todo. Realmente es un gran ejemplo para los demás, ¿no? Sí. Muy bonito que a veces niños que participan de las actividades de los heraldos, o niñas también, en su familia no se reza el rosario. Pero el niño, como nosotros le enseñamos a rezar el rosario, digamos a todos, pero el niño es el que coge el hábito y llega a su casa y dice: mamá, papá, hermanos, tenemos que rezar el rosario. Y los papás se quedan: ¿qué? ¿Cómo? Si nunca lo rezamos. No, mamá, tenemos que rezar el rosario, vais a ver. Comienzan a rezar el rosario y después llegan los papás para agradecernos y nos dicen: oiga, muchísimas gracias, porque nuestra familia o volvió, porque tal vez era una cosa que ellos rezaban cuando pequeños, o si no, comenzó tal vez hacía años, o si no, tal vez comenzaron en ese momento a rezar el rosario. Dice: muchísimas gracias, porque a través de nuestro hijo o de nuestra hija, nosotros ahora rezamos el Santo Rosario. ¿Cuánto los niños pueden hacer hoy en día por el mundo, por las familias, con ese ejemplo tan bonito de esa tranquilidad, de esa niñez, de esa infancia espiritual? Aquí Nuestra Señora dice, promete, que a los niños devotos del Rosario merecerán un alto grado de gloria en el cielo. En el cielo hay un montón de lugares, hay un montón de grados, digamos. Los niños estarán en gran alto grado de gloria por haber rezado el rosario. Pues entonces enseñen mucho a sus hijos a rezar el rosario. Vamos a la 11. Obtendrán todo lo que me pidan mediante el rosario. Uy, qué importante, ¿no? A veces nosotros pedimos tantas y tantas cosas para Dios que no suceden. Y pedimos, no sé, en una oración: ay, Señor Jesús, o vamos al Santísimo Señor Jesús, madre mía, por favor, dame aquello que yo quiero tanto, que yo quiero tanto, que yo quiero tanto. ¡Ey, espera! ¿Usted reza el rosario? Ah, no, en el rosario tardó mucho. Entonces puede ser que Dios esté esperando que usted rece el rosario para darle aquello que está pidiendo. Dice aquí: obtendrán todo lo que me pidan, todo lo que me pidan mediante el rosario. Ese todo, evidentemente, se encaja en aquello que va a hacer bien para mi alma, ¿no? Si yo pido para tener un carro de última generación deportivo y no sé qué, y cuesta un montón, pues probablemente Dios no me lo va a dar. Pero cualquier cosa que sea para mi bien, un problema que estoy pasando, sacar una buena nota en el colegio, pasar un examen de la facultad, en el trabajo un problema que pasó por documentación, por lo que sea, por una cuestión financiera, está un problema gigante, rezo el rosario, rezo el rosario, rezo el rosario. Nuestra Señora, si es para mi bien, me va a solucionar aquello que yo estoy pidiendo para Dios. Por tanto, ella siempre me va a atender. 12. Aquellos que propaguen mi rosario serán asistidos por mí en sus necesidades. Qué importante, nosotros en este momento, de alguna manera, por pura misericordia, pues también nos encajamos aquí. Nosotros estamos propagando el Santo Rosario. Pero también ustedes pueden ayudar a propagar el rosario, tanto en su familia, cuanto también pues mandando este vídeo, sino también todos los vídeos que nosotros hacemos, y cualquier otra congregación religiosa, cualquier otro padre que rece el rosario. Nosotros rezamos el rosario todos los días en línea a las 6:30. Ustedes pueden ayudar a las otras personas a rezar el rosario, a hablar sobre el rosario, a hablar sobre estas maravillas del rosario. Si ustedes hacen eso, dice aquí la Virgen, que serán asistidos por ella en sus necesidades, en cualquier circunstancia, como decía, en el trabajo, en la familia, cualquier problema. Nuestra Señora nos va a ayudar, también con la condición de que le ayudemos a ella a propagar el rosario. Vamos a la número 13. Mi hijo
aquí hijo debería estar con mayúscula, pido perdón, pero porque hijo es nuestro Señor. Mi hijo me ha concedido que todo aquel que se encomienda a mí a rezar el rosario tendrá como intercesores a toda la corte celestial en vida y a la hora de la muerte. Esta tal vez es la promesa, creo yo. No digo que sea también la más importante, porque hay otras que son muy importantes, pero esta aquí la más impresionante. Porque uno podría pensar, bueno, que reza el rosario, tal vez en el momento de la muerte viene San Miguel y San Gabriel y le ayuda un poco a la persona para morir bien. No, aquí dice que tendrá como intercesores a toda la corte celestial en vida y también en el momento de la muerte. Toda la corte celestial entendemos que sean los ángeles, pero también los santos. Y es bonito pensar que una persona que reza el rosario, por un don que el Hijo, está escrito aquí, que el Hijo, nuestro Señor, dio a su mamá, María, a nuestro Señor le gusta tanto la oración del rosario, porque es una alabanza a su mamá, y a Él también, claro, por ser Dios, con el Padre Nuestro, pero sobre todo a Nuestra Señora, con 10 Ave Marías por decena. Está escrito aquí que a lo largo de nuestra vida, y también en el momento de nuestra muerte, tendremos a toda la corte celestial, o sea, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, como dice la Escritura, los otros 4 arcángeles o espíritus celestiales que están siempre en la presencia del Altísimo. Hay una frase en la Sagrada Escritura, no sé si es del libro de Tobías o de Daniel, no me acuerdo cuál, pero dice que hay 7 espíritus angélicos que están siempre en la presencia del Altísimo, como que sean los mayores, así. Esos 7, pero también todos los ángeles de la guarda, el ángel de la guarda, mi ángel de la guarda, el ángel de la guarda de cada uno de ustedes, todos esos estarán con nosotros en todo el momento de nuestra vida y también en el momento de nuestra muerte. Nuevamente hablamos que los ángeles, así como los demonios, no ocupan lugar. Por tanto, ellos pueden estar en muchos lugares y asistiendo a todo el tiempo a cada persona, ¿no? Y es como si, no sé, es como si en un estadio de fútbol, digamos, o no sé, un estadio de lo que sea, mejor dicho, hubo el concierto de los Heraldos, tal vez algunas personas estuvieron allá en Bogotá, en el momento del concierto, con 12.000 personas en el Movistar Arena. Imagínense, toda esa gente, 12.000 personas, en vez de ser personas normales, eran ángeles y santos. Estaba el Padre Pío, estaba Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresa de Ávila, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, Santo Cura de Ars. Todos los santos, esos están como que mirándome y asistiéndome y guardándome a cada momento de mi vida, especialmente en el momento de mi muerte. Qué promesa impresionante. 14, y ya estamos terminando, la penúltima ya. Son mis niños aquellos que recitan el rosario y hermanos y hermanas de mi único Hijo Jesucristo. Aquí está, un poco mal escrito, perdón. Es que a veces se traduce con portugués y se mezcla. Qué bonita esta frase, Nuestra Señora diciendo así: son mis niños aquellos que recitan el rosario y hermanos y hermanas de mi único Hijo Jesucristo. Recordemos nuevamente lo que decíamos de los niños. O sea, son aquellas personas, digamos, los niños son aquellos que no están interesados con nada en su vida. Lo que importa es, pues, como que, entre comillas, disfrutar de lo que Dios les dio al amparo de su familia, al amparo de sus papás. Así también nosotros, si somos esos niños que le dice la Virgen cuando rezamos el rosario, somos niños de ella. Podríamos hacer un cuadro, quién sabe si un artista se anima a eso, hacer un cuadro con la Virgen María y la humanidad entera, o mejor dicho, la humanidad, la parte de la humanidad que reza el rosario, todos con aureola, con santos, con santidad, con luz saliendo, pero todos niños. Y todos somos niños de la Virgen María. Y aquellas personas que no rezan el rosario o que tal vez pues están mal, están en pecado mortal, sobre todo esas personas ya son adultos, ya son personas llenas de egoísmo, llenas de fuerza, ¿no? Pero que en realidad no son nada. Nuestra Señora dice en el Magnificat que el Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Cuando nosotros nos hacemos niños de Jesús y niños de María, Nuestra Señora nos lleva a lo más alto del cielo, como decía justamente una de las promesas. Y también está escrito aquí: hermanos y hermanas de mi único Hijo Jesucristo. Recuerden esa palabra del Evangelio, en la cual nuestro Señor estaba en la casa de algunas personas, curando personas, atendiendo, y llegan unas personas y le dicen así: Jesús, tu mamá y tus hermanos, tu familia están ahí fuera esperándote. Y nuestro Señor dice: ¿quién es mi madre y quién son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son aquellos que cumplen la palabra de Dios
que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. La oración del rosario es también escuchar la palabra de Dios, poner en práctica, porque nos ayudará a practicar los mandamientos y así nos haremos como que hermanos de nuestro Señor Jesucristo, justamente porque rezamos el rosario y escuchamos la voz de Dios y la colocamos en práctica. Y la última, si la 13 era la más impresionante, la 15 yo diría que es la más misteriosa, la última. Dice así: la devoción a mi rosario es una gran señal de profecía. ¿Qué significará esto? Profecía viene del griego. Pro significa en lugar de. Fecía viene del verbo fero, que significa hablar. Hablar en lugar de Dios. Un profeta es aquel que habla en lugar de Dios. Cuando Dios envía un profeta, enviaba en el Antiguo Testamento, por ejemplo, era un representante de él. Aquel que estaba llamado a escuchar lo que Dios decía y a decir lo que Dios le dijo a las personas. O sea, transmitir la palabra de Dios, transmitir el oráculo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento, que eran los profetas, como tantos profetas que tenemos en el Antiguo Testamento, Isaías, Daniel, Ezequiel, Jeremías, en fin, todos los otros, y también los del Nuevo Testamento, profetas, que no era tanto la misión de anunciar que el Mesías vendría, que esa era la función de los profetas del Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo, es dar rumbo a los acontecimientos. O sea, son representantes de Dios para decir a la humanidad: señoras y señores, lo que Dios quiere en este momento es esto aquí. ¿Quién es la mayor profetisa, por así decirlo, de toda la historia? La Virgen. Y una de las mayores profecías que nos hizo fue justamente en Fátima. Y ella nos transmitió el mensaje de Dios. Ella escuchó a su hijo lo que tenía que decir, lo que tenía que transmitir a este mundo, y lo dijo en Fátima. Y habló cuántas cosas sobre la situación mundial. Ya en esa época, cuántos males, cuántos pecados. Y la Virgen vino a transmitir la palabra de Dios, la profecía de Dios, por tanto, hablar en nombre de Dios, de decir: cuidado con el pecado, cuidado con las modas, cuidado porque las personas no se convierten y están yendo al infierno. Y justamente, y ya terminamos con eso, la solución para, en ese ámbito de la profecía, en ese ámbito de hablar en nombre de Dios, lo que Dios quería para este mundo, que la Virgen nos transmitió, era que rezásemos el rosario. El mensaje principal de la Virgen es rezar el rosario para que las personas se conviertan y enmienden de vida, y para eso también hacer mucha penitencia. Y ella avisó, en el secreto de Fátima está clarísimo, tanto en el segundo sobre todo, pero también en el tercero, y en el primero de alguna manera también, en los 3 secretos, avisó que si las personas no se convirtiesen, llegaría una guerra peor, llegaría un castigo peor, y realmente, pues, ¿qué sucedería en este mundo? Pero la Virgen dijo: al final, por fin, mi inmaculado corazón triunfará. A las personas que recen el rosario, como lo hemos dicho en otros momentos, el otro día también con el hermano Sebastián recordábamos eso que sucedió con las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, que explotaron, pero había monjes, los jesuitas, que estaban rezando el rosario en su convento, en su monasterio, y no les pasó absolutamente nada. Entonces, si nosotros queremos entrar en esos días proféticos anunciados por la Virgen, en esta señal de profecía que la Virgen dice aquí, la gran señal de la profecía, repito, la gran señal de la profecía es el rosario. Pues atendamos las palabras de Nuestra Señora, tanto las que le dijo a Santo Domingo, cuanto al beato Alain de la Roche, cuanto las que le dijo a los 3 pastorcitos, cuanto las que nos dice ahora y siempre en nuestro corazón. Recemos siempre el Santo Rosario y tendremos estas 15 promesas que la Virgen nos prometió. Si hay alguien que no miente, es la Virgen. La Virgen prometió, ella nos va a dar. Sería eso. Padre Íñigo, muchísimas gracias de verdad por esta charla tan fenomenal sobre el rezo del Santo Rosario, y que es un tema que, bueno, siempre que hablamos de nuestra Santísima Madre nos emociona hablar de ella, porque no hay nada más bonito que hablar de nuestra Madre. Y bueno, estas son 15 promesas del Santo Rosario que fueron en la época del Beato Alano, ¿no? Pero hay tantas, podríamos decir que hay tantas, ¿no? Sí. Familia que reza unida permanece unida, bueno, y de ahí en adelante. Y nosotros vemos que con el rezo del Santo Rosario solo ganamos, no perdemos nada.
Alguien dirá, bueno, pierdo tiempo. No, al contrario, está ganando su tiempo, es más, está muy ocupado, tiene poco tiempo. Reza el rosario que le va a cundir más el tiempo todavía. ¿Qué son 15 minutos diarios para rezar el Santo Rosario? Meditar la vida de nuestro Señor Jesucristo a través de los ojos de María Santísima. No es nada. Al contrario, es un montón en el buen sentido. Pero en cuanto a tiempo, no es nada, que son 15 minutos. Así que bueno, ya están todos conclamados. Esto sin contar que la propia Santísima Virgen María vino desde el cielo en Fátima para pedirnos, ¿quieren tener paz? Recen el Santo Rosario. Vemos que estamos en un mundo a punto de saber qué puede pasar en estos tiempos. No necesito entrar en detalles. Queremos tener paz, queremos que haya paz. Recemos el Santo Rosario, seamos promotores del Santo Rosario. Así que bueno, Padre Íñigo, yo quería pedirle aquí en nombre de todos los que nos están escuchando, que nos brinde su bendición sacerdotal y que usted rece por cada uno de nosotros en su Santo Rosario también, para que también seamos devotos de Nuestra Señora, devotos del Santo Rosario. Y ahorita se me acaba de ocurrir algo que pues yo me acuerdo haber escuchado muchas veces, que el Santo Rosario es nuestra verdadera arma. No, el arma de cualquier católico es el Santo Rosario, es el arma de la paz. Así que, y tiene mayor fuerza que cualquier bomba atómica. Así que, Padre, que tengamos esa devoción del Santo Rosario y que todos sepamos usar esta arma que la Santísima Virgen puso en nuestras manos. Muy bonito todo lo que el hermano Juan Andrés nos contaba aquí, y creo que realmente si nosotros rezamos el rosario todos los días, pues se va a configurar nuestra vida de una forma diferente. Termino con un pensamiento en cuanto hablaba el hermano Juan Andrés también. Es muy bonito la palabra rosario. Dicen que significa corona de rosas. En latín se diría así, corona rosarum, y es una corona de rosas. El otro día el hermano Alejandro, en un lugar donde estábamos, dijo una cosa muy interesante también. Decía así que Nuestra Señora, la Virgen de Fátima, todos tienen en la mente la Virgen de Fátima, ella tiene 3 coronas. La corona en la frente. Después, sobre todo las imágenes que nosotros tenemos, en torno de su corazón tiene una corona de espinas, que así se apareció creo que en 1 o 2 veces en las apariciones de Fátima, su corazón rodeado de espinas, es la segunda corona. Y la tercera está en sus manos, que es la corona del rosario, la corona de rosas. Y ya termino con esto. Fue muy bonito la última misa que tuvimos sobre la Virgen de Fátima. Creo que el momento auge, ¿no, hermano Juan Andrés? Fue cuando cayeron los pétalos de rosas, para los que pudieron estar, o si no, tal vez hayan visto algún vídeo, pero cayeron del cielo en el momento de la coronación un montón de pétalos de rosas. Parecían ángeles que estaban bajando sobre la Virgen. Pues si a nosotros nos gustó esa escena de ver una lluvia de rosas, una lluvia de pétalos de rosa cayendo sobre la Virgen, esos pétalos, esas rosas, es el rosario. Nosotros podemos como que todos los días derramar una lluvia de pétalos, una lluvia de rosas sobre la Virgen María. Pues que cuando recemos el rosario tengamos la alegría de ver, si no físicamente porque no lo vemos, pero sepamos que esas Ave Marías que nosotros pronunciamos, una santa lo vio. Ella vio saliendo de sus labios una rosa en cada Ave María y era colocado en la corona de la Virgen. Y al final eran 150 rosas. Lindísimo. Pues en cada rosario recemos esa corona de rosas que es el Santísimo Rosario. Y ahora le damos la bendición, deseando que todos puedan rezar el rosario todos los días. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.